Hola, Hola colegas, buenas noches, ¿cómo están? bien, bien, ¿y usted qué Muy tal? bien, también aquí andamos ya terminando el día laboral. Qué bueno, Lick, un gusto, ¿no? Conocerle y sobre todo poder transmitir con las personas, conectando con lo que viene siendo la salud, ¿no? Es algo muy bello esto. Un gusto, Alix, la verdad es que muy contento por la invitación y poder compartir con colegas tan apasionados y comprometidos con la carrera como lo son ustedes. En verdad, muchas gracias por la invitación. Vale, antes de iniciar con los puntos de la transmisión, le comento que esa dinámica que tenemos con Jorge, pues surgió de algunas transmisiones anteriores del año pasado y está enfocados 100% en hablar sobre lesiones, patologías, enfermedades, pero enfocándonos más en las terapias activas como tal de fisioterapia. Me gustaría que hiciera una pequeña presentación, Lick, su nombre completo, cuántos años tiene, de qué universidad egresó y cuál es el área de enfoque que tiene, Lick. Claro que sí, con mucho gusto. Pues soy Alejandro Torreblanca Alcaraz, soy del estado de Guerrero. Tengo pues actualmente 27 años. Estudié igual en la Universidad Autónoma de Guerrero aquí en mi estado y ya el diplomado lo hicimos en el estado de Jalisco, en Guadalajara, en rehabilitación vascular periférica, ¿no? Es el área de especialidad que yo trabajo como tal y pues la verdad ya llevamos aquí dándole 3 añitos a esta área y muy contentos por todo lo que se puede hacer y lo que se logra desde este enfoque, ¿no? De la rehabilitación vascular periférica y linfática, que pues ciertamente se trata pues, de apoyar a las personas que cursan por enfermedades pues arteriales, venosas, temas de linfedema, flebolinfedema, úlceras relacionadas a la dependencia. Y pues bueno, es lo que hacemos en esta área. Pues Lick, un gusto, ¿no? Tenerlo, como bien lo había mencionado, para mí es un honor conocerle y sobre todo porque pues una de las patologías también complejas, tanto afectaciones cardiovasculares, en los cuales sí o sí se tiene que conocer ante el ejercicio, porque pues obviamente la parte del oxígeno se va acumulando, entonces también saber, ¿no? Cómo prescribir, cómo mejorar los estilos de vida de ese paciente, que poquito a poquito lo vamos a ir desglosando, ¿verdad? Obviamente el ejercicio es la mejor herramienta que siempre utilizamos y es la que más ha tomado sentido ahorita, ¿no? Entonces, Lick, ¿qué le parece como tal? Obviamente, como bien le había mencionado, los tres vamos a dar diferentes quizá puntos de vista, pero usted que tiene un poquito más este enfoque, me gustaría que se comience como tal en qué es la enfermedad de vascular periférica y pues posteriormente ya yo y Ras, ¿no? O ya sea Ras y yo, ¿no? Claro que sí. Bien, pues lo que yo más trato aquí en el consultorio es enfermedad venosa crónica, como le comentaba ya en la charla que tuvimos. Enfermedad venosa crónica, úlceras relacionadas a enfermedad venosa crónica y flebolinfedema. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta patología? Pues realmente hay una incompetencia pues valvular, la cual ya no nos permite tener un retorno venoso como fisiológicamente estaría sucediendo. Entonces empieza a haber cambios cutáneos, cambios pues prácticamente en las extremidades inferiores, ¿no? Empezamos a tener las llamadas arañitas, telangiectasias, venas tortuosas, como muchas veces se les dice. Entonces ese es un estadio ya muy marcado de enfermedad venosa crónica, ¿no? A raíz de esto, pues ocurren bastantes cambios en la piel y pues los estadios más complejos como tal son las úlceras, ¿no? Muchas veces se podría decir que, o lo que más vemos es que las úlceras nada más se tratan como algo local. Sin embargo, desde nuestro punto de rehabilitación vascular periférica, pues siempre buscamos que el paciente sea independiente, mejore sus capacidades físicas, pero aquí lo importante del trabajo, pues, de esta rehabilitación vascular es el enfoque del ejercicio. O sea, claramente, como en toda la fisioterapia, el ejercicio es, pues, primordial, ¿no? El ejercicio más terapia compresiva. Entonces,
¿Qué hacemos aquí para solucionar o mejorar estas patologías? Pues realmente al nosotros tener esta incompetencia valvular, esta insuficiencia venosa, esta incapacidad de volver a tener un retorno venoso correcto, pues ¿qué es lo que necesitamos, no? Yo digo que los músculos son nuestro segundo corazón. Entonces, a nivel distal, pues sabemos que es más complejo para el cuerpo retornar toda esta cuestión de la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Si es muy lógico, empezando a tener activación muscular para que nos llegue ese bombeo de retorno hasta el corazón y el ciclo siga, ¿no? Entonces, muchas veces las heridas se abordan de un tema local y es ahí donde no progresan o donde no tienen mejoría. Y hay úlceras que hemos tratado, pues realmente como de unos 6 años, 8 años, 20 años de evolución, que no han tenido mejoría como tal por el simple hecho de que no tienen terapia compresiva y no tienen ejercicio en su tratamiento. ¿Qué es lo que tienen? Pues flebotónicos y cura local, que muchas veces ni la cura es la correcta. Sin embargo, cuando empezamos a tener una curación correcta, que la verdad es bastante sencilla muchas veces, que solucionando el tema desde una etiología que es la insuficiencia venosa, solucionas la etiología y prácticamente lo que es local, que es la herida, empieza a evolucionar bastante bien, no tratando de ponerle el apósito más caro, las curaciones más caras, tecnología muy cara para heridas, simplemente solucionando el problema de raíz, ¿no? Que en este caso es que vuelva a tener una buena circulación y listo, ahí va evolucionando la herida, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Pues no siempre se logra poder tener pues el acceso a esta área de fisioterapia porque no es muy conocida. Y de repente pues hay una controversia entre ciertos profesionales de la salud que si a ti como médico te llega, no, pues yo nada más lo atiendo, yo le hago la curación, yo le hago todo. Le llega a un compañero enfermero y yo le hago todo. Entonces, cada quien va agarrando al paciente como si no existiera más personal de salud con el que pudiéramos trabajar en conjunto y serían más fáciles las cosas, ¿no? Entonces, desde este punto, pues siempre trabajamos con angiólogos, médicos internistas, el personal que sea necesario para poder sacar al paciente adelante. Sin embargo, pues ya teniendo el tema de ejercicio, compresión y cura por parte de nosotros como fisioterapeutas, pues hace las cosas más fáciles y lejos de solucionar una herida, pues también ayudamos a que el paciente recupere capacidades físicas y no nada más recuperarlas, sino que esto se haga potencialmente mejor, porque realmente, ¿de qué nos sirve? Yo podría festejar y decir, bien, chingón, cerré otra herida, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Si no le dejaste compresión y no hace ejercicio, vuelve a recaer en donde estaba. Entonces, siempre la idea desde nuestro punto de rehabilitación vascular es llegar al cierre de la herida, potencializar las capacidades físicas de nuestros pacientes y que tenga cuidados y muy importante, que eso siempre lo digo, capacitar a los pacientes y a los familiares, informarles lo más que se pueda de lo que tienen, por qué lo tienen, cómo se soluciona y los cuidados que deben de llevar, educarlos totalmente, ¿no? Sí, buen desglose de qué es la relajación vascular periférica, ¿no? Y Sí, comentó claro. varios puntos que llaman la atención, ¿no? Y también da para debatir, por ejemplo, en el punto de quién es el profesional que se va a encargar de rehabilitar o de hacer como las curaciones, ¿no? Porque yo también hace un año estaba como que en esta controversia de las delimitaciones de la función de oficio, ¿no? Porque yo conocí a un enfermero especialista en heridas y estomas. Y él se enfocaba en úlceras, también tenía como que ese enfoque, ¿no? De las curaciones. También me topé con una fisiodermatofuncional que se enfocaba en el tratamiento de heridas, úlceras, y decía, oye, ¿dónde queda la delimitación? En el actuar, ¿no? Ese es un punto interesante que pues al rato vamos a debatir un poquito más. También sobre la definición, ¿no? De la insuficiencia venosa periférica, que pues es como tal, una deficiencia en las válvulas para que retorne la sangre, ¿no? Y de aquí, pues, mencionó los síntomas, los signos que se pueden identificar en los pacientes, ¿no? Lo principal, hinchazón, ¿no? O también el edema que se va Exacto. identificando en los pacientes. Luego también las varices, ¿no? También es una característica
muy visible en este tipo de pacientes. Y por último, pues los cambios de la piel, ¿no? Que puede presentar resequedad, aunado con la hinchazón que se nota, ¿no? También tenemos lo de la resequedad, es algo importante, ¿no? Y visible. Sí, En claro. cuanto a las úlceras venosas, también es un buen tema, ¿no? De cómo rehabilitamos, cómo un fisioterapeuta se enfoca no solo en la curación, sino después, ¿no? La adherencia al tratamiento, especialmente el ejercicio, ¿no? Porque luego le dices al paciente que debe hacer ciertas actividades y como que no capta, ¿no? La idea de los Sí, claro. beneficios. Pero Claro, muy bien desglose, Eli. Ahora te vamos a comentar cada punto. claro que sí, con mucho gusto. Claro, y concuerdo, ¿no? Con ustedes, al menos yo no he tenido algún paciente relativamente de este tipo, ¿verdad? Pero obviamente conozco prácticamente lo de la enfermedad, que obviamente va a obstruir cada arteria en cada lípido, si no va a poder haber un buen oxígeno. Entonces, algo de lo que también es bien importante es entender que la parte del colesterol, de la glicemia, es tener un buen control tanto de peso para que pues de igual manera podamos reducir tanto a nivel de flujo del ejercicio a través del lactato, podamos también enfocarnos en la parte de la insulina, que el ejercicio va a tener muchísimos beneficios, como usted lo mencionó, Lee. Obviamente, si nada más estamos en reposo, muchas veces ese tipo de pacientes lo manifiesta, ¿verdad? A través del ejercicio obviamente aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la capacidad máxima, entonces es bien importante también en cómo nosotros nos vamos a expresar para que ese propio paciente pueda hacer dicha actividad física, ¿no? Y es bien importante tal vez tener un buen programa para que podamos tener una buena adherencia clínica, en todo caso basarnos también en diferentes tipos que en realidad el ejercicio es lo que va a causar. Saber dosificar muchas veces quizás es complicado, no es fácil como quizá el libro de texto que dice la universidad. No es así, simplemente la fisiología va más allá, como la parte metabólica, como también en los estilos de vida, como tú te vas desempeñando. Entonces, considero que sí es bien importante todo esto, saber también realizar o cómo enfocarnos a través de una cicatrización y una herida, porque es muy diferente tratar una con otra. Sí, Entonces, claro. como también un vendaje de compresión, cómo poder realizarlo, porque hay diversas. Entonces, considero que muchas veces va a cambiar todo factor de manera en cómo nos vamos desempeñando, cómo vamos cambiando perspectivas, tanto a nivel del ejercicio, porque algo de lo que siempre se ha tratado en este bello podcast que tengo con mi compañero Raz es principalmente el ejercicio. Realmente no vamos a entrar, ¿no?, con la parte de pseudociencia, pero el ejercicio sí es la mejor herramienta que va a contribuir tanto a un proceso inflamatorio crónico, que es lo que vamos a tener en este tipo de pacientes, tanto cualquier tipo de enfermedad crónica o también el dolor que se va a permanecer allá. Entonces es bien importante saber cómo vamos a demostrar y vamos a desempeñar a ese tipo de pacientes. Como usted lo mencionó, trabajamos con oncólogos, trabajamos con dichos médicos que están especializados en este tipo de pacientes y obviamente haciendo un equipo multidisciplinario vamos a poder enfocar un nivel de tratamiento tanto a largo plazo, mediano plazo e inicio plazo, ¿no? Siempre en factores biopsicosociales, siempre esto es bien importante entenderlo porque cada paciente, como siempre lo menciono con Raz, va a ser diferente, como su perspectiva, tanto a nivel de emocional de cómo él puede pensar. Entonces también es bien importante que ellos puedan ser escuchados, entonces de manera íntegra. Y pues bueno, este es mi punto de vista que yo siempre doy. Obviamente los factores fisiológicos lo vamos a ir poquito a poquito desglosando, Lick. Pues bueno, me gustaría ir quizá con la segunda pregunta, Lick, que ¿cómo podría tratar usted, o más bien la pregunta sería, ¿es lo mismo tratar a una cicatriz con una herida o es diferente? Ok, antes de pasar a la pregunta, antes de que se me vaya, porque de repente soy un poquito distraído, ahorita que habla del tema del ejercicio, es bastante complicado en pues, en nuestro estado, más que nada porque de repente llegan pacientes que son, pues, que de la Sierra de Guerrero o de lugares lejanos
como ya última opción de atención, ¿no? Así nos pasó con un caso muy importante y creo que es el que más me ha marcado a mí. Nos llegó un caso de una paciente que recorría aproximadamente 4 horas para llegar al consultorio, su consultorio también de ustedes. Pues recorría 4 horas para llegar aquí. Es de la sierra del estado de Guerrero. Y pues realmente el contexto social, socioeconómico también que tienen en esa zona, pues no es de lo mejor, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener en cuenta eso de nuestros pacientes, porque en el mejor contexto, pues nosotros que ya nos dedicamos a esa área en específico, pues equipamos nuestro consultorio con lo que realmente utilizamos, ¿no? En el consultorio yo tengo un rack, una barra, discos, pesas, mancuernas y pura cosa de ejercicio. Entonces, ese sería el mejor contexto para atención de un paciente de rehabilitación vascular. Pero sencillamente nos traspolamos de mi consultorio, del consultorio de muchos de nosotros que trabajamos ejercicio, a un hospital. Cambia totalmente. ¿Qué hay en los hospitales? Casi puros aparatos y de ejercicio solo tenemos ligas, algunas mancuernitas pequeñas y se acabó. Entonces, la forma de dosificar ejercicio entre un lugar y otro cambia bastante. Y ese cambio, pues, es donde nosotros luchamos por adaptar totalmente el ejercicio para que, pues, sea funcional y pueda apoyar a nuestro paciente en ese caso, ¿no? Entonces, realmente es un reto totalmente complicado poder dosificar ejercicio de una sola forma. Siempre hay que adaptarlo. Hemos aquí utilizado, le digo, la barra, discos, y terminamos utilizando en casa de pacientes mochilas con piedras o bolsas con 3 kilos de arroz adentro. Entonces, siempre buscamos la manera de que se pueda realizar el ejercicio, porque al final de cuentas es ejercicio, ¿no? Pero pues la verdad es que sí es algo complejo que, imagínate, ¿no? Vas a dosificar el 1RM para un paciente, pero si el paciente lleva 4 horas de viaje, no desayunó, viene desvelado, y el 1RM, pues ese día va a ser falso para él, entonces es un falso 1RM porque puede que si lo descansas te aguante más, y casi estoy seguro de eso, ¿no? Entonces es complicado un poquito el tema de ejercicio, sin embargo, haciendo ejercicio ya tienes algo ganado. Hacer algo es menos que hacer nada, entonces es algo muy, muy bueno. Y regresando a la pregunta que me hizo, pues realmente no es lo mismo tratar una herida que una cicatriz, porque realmente pues se encuentra en un estadio de recuperación diferente, ¿no? Entonces, en lo que yo me enfoco más es en el tratamiento de la herida. Entonces, valoramos la herida, vemos qué tipo de tejidos están existiendo ahí, cómo podemos abordarlo, qué desbridamiento vamos a utilizar, qué apósitos vamos a utilizar, qué tanta compresión vamos a utilizar dependiendo si tiene patologías arteriales, porque un paciente con alguna patología arterial lo comprimes y ayudas en algo, pero lastimas otra cosa. Entonces, el abordaje de un herido y una cicatriz es totalmente distinto. Yo creo que el tema de cicatrices nunca lo he trabajado como tal. Ya actualmente hay demasiados colegas que trabajan en el área de dermatofuncional y creo que ellos podrían hacer un mejor papel que uno, ¿no? Entonces, siempre mi enfoque ha sido en resolver el tema de las heridas y que se vayan pues bien fuertes los pacientes y trabajando pues con ejercicio. Siempre busco que mis pacientes salgan con una actividad física de diario. Entonces, no lo logramos siempre, claramente cuesta mucho trabajo, pero sí les puedo decir que de cada 10 pacientes, por lo menos 3 o hacen alguna actividad de fuerza cardiovascular, pero lo hacen. Es un tema muy complicado, pero que se trabaja, sí. Y rescatando los puntos que dijo sobre estos factores contextuales de los pacientes, ¿no? Que influyen mucho en cuanto a la dosificación del ejercicio, la adherencia al tratamiento, pues es súper común. Tal vez si los tres que estamos acá platicamos de los beneficios del ejercicio, de lo que puedes obtener, ¿no? Pero para unas personas que no están familiarizadas con el área, con hacer actividad física, como que no entienden, ¿no? No captan la idea de hacer ejercicio. También, pues es bastante frecuente, independientemente
de la patología que estamos viendo ahora en esta transmisión, sino pues también en varias áreas de la fisioterapia. Comentando ahora sobre qué es una herida y qué es una cicatriz, ¿no? O cuáles son la diferencia como tal, dijo que pues son estadios diferentes, ¿no? Y es algo que ya como que quedó más claro, delimitado, ¿no? Que a veces los dermoprofesionales siempre se enfocan a cirugía estética y es donde más trabajan cicatrices y a un vascular, un fisiovascular periférico, pues se enfoca en esa, ¿no? En esas alteraciones de la piel, como es la úlcera. También comentó un punto importante y me gustaría hacer como que una diferencia, ¿no? Entre una insuficiencia venosa y una insuficiencia arterial periférica, porque como dijo, ¿no? La arterial puede generar claudicación y si tú le haces compresión, pues vas a afectar más al paciente. Y lo leí hace unos meses porque también me enfoco en el área de cardiovascular y comentaban eso, ¿no? De la valoración, de la clasificación que se debe tener en estos pacientes, identificar bien, ¿no? ¿Qué vas a aplicar en cada uno de ellos? Sí, 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 claro. Mire, es un tema también bien bonito porque muchas veces, pues en la valoración nos llegan pacientes con dolor y dices en las extremidades inferiores, ¿no? Le haces pruebas, le buscas y le buscas otra vez y no encuentras un diagnóstico. O te imaginas alguno, pero dices, no, pues no estoy seguro. Muchas veces no hay ni problemas estructurales, ni temas musculares, ni tendinosos, nada. Nos pasaba que bueno, tuvimos un pacientito en línea que Ujú. realmente hasta a mí me voló la cabeza de no saber qué era. Entonces nos pusimos a platicar con un colega que conocí en un congreso en Puebla y llegamos a la conclusión de que podría ser un dolor de etiología arterial. Nos pusimos a leer y a checar y todo, y como fue, se refirió al angiólogo y era un tema arterial. Entonces, muchas veces nos quebramos la cabeza por no saber qué es, y es una cosa que ni por acá nos pasa, ¿no? Pero pues es muy común que siempre esto esté sucediendo porque al final de cuentas, cada paciente es diferente y siempre va a llegar un paciente que nos va a hacer, pero si pensar a más no poder, y creo que es lo bonito porque es donde uno aprende y tiene ya la solución posteriormente con otro paciente, ¿no? Sí, sin duda, hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? En cada uno de los pacientes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, y sobre todo porque pues cada paciente es nuevo, ¿no? Y muchas veces, como usted lo mencionó, a veces cuesta, ¿no? Y cuesta diferenciar cada tipo de estadio, inclusive la parte de la fibromialgia, que va igual bien relacionado cuando ni siquiera se sabe qué tipo de dolor es. Entonces, todo esto siempre va a ir relacionado. Entonces, también me gustó muchísimo que usted se relaciona mucho al área del ejercicio. Totalmente, ¿no? Teniendo barras, discos, podemos lograr muchísimas cosas. Menos es más. Realmente eso es básicamente el ejercicio. Y también tener, ¿no? Que un oxímetro, que tener también un estetoscopio para visualizar y monitorear también cada dicha actividad previa, tanto al inicio y al terminar, ¿no? Yo siempre también jamás me cansaré de decir esto porque muchas veces, como bien lo mencioné, desde que se inició, pues el ejercicio lo que va a aumentar más es la parte máxima de oxígeno. Entonces, es bien importante porque si no lo entendemos, como usted lo mencionó, nada más prescribir ejercicio es bien complicado. No solo es de poner a hacer 3 reps y ya, ¿no? Sí es bien complicado, tanto una parte aeróbica, tanto también de la parte de fuerza, porque sobre todo tener herramientas que puedan validar esto, y no solo de la parte inferior, sino superior. Entonces, todo va a ir cambiando, como usted lo mencionó. Y es lo bonito de nuestra carrera, que cada paciente que tenemos, aprendemos tanto del paciente y también pues aprende el paciente de nosotros. Entonces, por eso menciono que aparte de que tratamos con personas, merecen ser escuchadas, merecen ser atendidas y dignificadas, porque así queremos llegar a ser tratados. Muchas veces, por ejemplo, en hospitales, no siempre es así, pero casi siempre no le explican al paciente qué puede suceder. Entonces, muchas ocasiones también juega esa expresión en cómo nos vamos a interpretar a nivel
tanto emocional, a nivel sociocultural. Entonces todo esto va a ser bien importante. Factores siempre psicológicos siempre van a afectar. Siempre digo, bueno, no somos como tal psicólogos, pero es bien importante también entender qué es lo que pasa a través de la vida del paciente, porque muchas veces ponernos también la comprensión del paciente, en ese dolor que puede estar manifestando, como en dicha úlcera que puede manifestar. Es mucho mejor realizar actividad física a estar totalmente en reposo, que vamos a perder más fibras musculares, que va a ganar más tamaño, que va a aumentar toda la parte de los lípidos y no va a poder haber oxigenación. Entonces todo esto va a ser bien importante. Todos los puntos que mencionaron ambos me parecen muy bien, sobre todo porque RAS también tiene el enfoque de un cardiovascular, entonces esto siempre va a ser muy necesario porque puede afectar en diversos tipos de cosas como una hipertensión e inclusive el nivel de la glicemia, ¿no? Claro que sí. Ahora, Lick, ya que comentamos de que usted se enfoca en, pues, en su insuficiencia venosa, ¿cómo es la evaluación de un paciente que llega a su consultorio, Lick? Muy bien. Pues mira, primordialmente hay que hacer una historia clínica muy detallada y tener el tiempo suficiente para escuchar a tu paciente, ¿no? Me he tardado en una valoración hasta 3 horas. 3 horas con un solo paciente. Ya con tratamiento y todo, claro, pero imagínense, 3 horas, ¿no? Lo común y lo que escuchamos siempre cuando vas y sacas una cita al fisio, tus 50 minutos, una hora y ya es tu tiempo de terapia preestablecido, ¿no? Ya hasta todos saben. Y a veces los pacientes que ya fueron a otro lado te preguntan, ¿cuánto tiempo va a ser? Digo, el que sea necesario. Puede ser desde 20 minutos hasta el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces sacamos totalmente una historia clínica completa, escuchamos al paciente, vemos qué factores de riesgo puede tener, algunos temas psicológicos que podamos escuchar por ahí, factores de contexto social también, socioeconómicos, porque también el factor socioeconómico contribuye mucho en el tratamiento que le vas a dar, ¿no? Entonces, posterior a ello, pues ya revisamos prácticamente al paciente qué estadio tiene, porque la insuficiencia venosa crónica tiene estadios, ¿no? Entonces valoramos qué tipo de estadio es en el que está nuestro paciente, pero algo muy importante también para empezar el tratamiento, ¿no? Valorar si hay una insuficiencia pues arterial también. En este caso realizamos un índice tobillo-brazo para valorar que no haya pues alguna restricción del flujo arterial. En dado caso de que todo esté bien, pues listo, ¿no? Le damos a lo siguiente. Si llegara a tener herida, pues revisamos los tejidos que hay en la herida, los bordes, los tipos de bordes, cómo está la piel perilesional, si hay algunos signos clínicos específicos de cada estadio, para saber también qué compresión vamos a realizar, con qué materiales la vamos a realizar, qué tipo de ejercicio vamos a realizar. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Pero también pues debemos de saber con qué enfermedades concomita nuestro paciente, porque la compresión también va a depender de otras cosas, ¿no? Si es diabético y tiene algunas alteraciones sensitivas, le ponemos compresión y él nos dice que todo está bien, aguas ahí porque ya hay algún problemita, ¿no? Nos va a llegar súper mal para la siguiente revisión. Entonces hay que tener conocimiento prácticamente de todo, cirugías previas, si a veces te dice el paciente, ¿es diabético? No. ¿Le mandas a hacer estudio? No, pues que sí era. ¿Le preguntas de consumo de alcohol? No, solo social. Pero para usted puede ser social 3 cervezas y para mí puede ser social un cartón, ¿no? Entonces, eso varía demasiado en qué es lo que nos está diciendo nuestro paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cada cosa que preguntamos, porque también igual, consumo de tabaco, muy poco. ¿Cuánto es poco? No, ya nada más una cajetilla al día. Híjole, ahí aguas con los problemas arteriales, seguramente tiene algo. Entonces, siempre hay que evaluar todo y preguntar hasta lo que no te imaginas para poder estar seguro del abordaje que tienes, ¿no? Entonces, una vez teniendo seguro todo, ya evaluaste que tiene pues
distintos tejidos, ¿no? Ahí va la toma de decisiones, si necesita algún desbridamiento, si no lo necesita, qué tipo de desbridamiento y ya qué tanta compresión se va a realizar, ¿no? Es variable totalmente, pero siempre lo que más te da datos es la historia clínica. Ya lo demás es puro observar. Sí, sin duda, ¿no? Tener como que este análisis y criterio para el procedimiento que se va a realizar. Y ya hablando en esta de evaluación y identificando si el paciente tiene una úlcera venosa activa, ¿cómo sería su abordaje o cómo es o cómo sobrelleva este tipo de pacientes? Ok, pues una vez ya para iniciar el tratamiento, pues le digo, evaluamos todo, ¿no? Los tejidos que existen. Entonces, ¿qué es lo más común que tenga una úlcera venosa? Pues tiene bastante exudado, ¿no? Al haber tanto líquido y tanta presión de líquidos en esa zona, vemos que pacientes con úlceras venosas van por la calle con su venda y les va escurriendo agua. Entonces, eso es un signo muy clínico de una úlcera venosa, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, ¿qué debemos de solucionar? Pues que ese líquido ya no salga. Entonces, pues buscamos entre todos los apósitos que nos ofrecen, pues, la industria, un apósito que nos elimine o nos reduzca ese exceso de líquidos, ¿no? Pero ¿qué es en sí lo que nos va a reducir ese exceso de líquidos? Pues la compresión. Entonces, realizamos la curación, vemos qué apósito necesitamos colocar y lo más importante, vendar. Vamos, vendamos, ejercicio, vemos cómo evoluciona y ya se van los cambios otra vez en la siguiente cura, porque una herida puede estar de una forma hoy y en 3 días totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos la compresión? Los excesos de líquido totalmente desaparecen o disminuyen bastante, porque estamos resolviendo la etiología del problema. Entonces, realmente una úlcera venosa no siempre necesita mucho. ¿Qué pasa en el tema de curación cuando no se conoce la terapia compresiva y el ejercicio? Les ponen apósitos que ni siquiera tienen nada que hacer en la herida. Apósitos carísimos de plata, apósitos de 700, 1000, 2000 pesos. Entonces, con esta paciente que les digo que era de la Sierra de Guerrero, ¿qué hicimos? Pues buscar lo más barato, pero que fuera funcional para que fuera costeable para ella, ¿no? Entonces utilizamos un apósito de 100 pesos, así, y otro de como de 200 y algo. Con eso salió su tratamiento. Un problema de 7 años se solucionó prácticamente en 3 semanas y media, teniendo un buen abordaje, ¿no? Entonces, la cura local es muy importante también evaluarla. Hay acrónimos que te dicen qué tipo de tejido hay, tal, tal y tal y tal. Ah, bueno, entonces, ¿con qué lo solucionas? Con tal y tal apósito. Ok. Ahora, también tienes que ver la cuestión de nutrición del paciente. También es muy importante. Si la nutrición de nuestro paciente no está bien, esa herida no evoluciona de manera correcta. El ejercicio que hace, pues mejora la oxigenación en los tejidos. El ejercicio, bien ahí también. Entonces, ese es prácticamente el abordaje local, que es el de la herida, y el etiológico, que es pues volver a tener la función venosa correcta. Y de ahí para allá, el cuerpo hace su chamba. Claro, todo lo que nos mencionó es bien importante, sobre todo también saber que la parte socioeconómica es uno de los factores también a nivel desgastantes, frustrantes, y más cuando tenemos una enfermedad, cierta patología. Entonces, muchas veces también es bien importante los estilos de vida. Siempre menciono que los estilos de vida pobres son los que usted acaba de mencionar: el fumar, el beber alcohol, e inclusive si tenemos ciertas adicciones quizá a diferentes tipos de drogas, fármacos, etcétera. Entonces, todo esto siempre va a ser bien tomado en cuenta para poder tomar decisiones en un tratamiento y en una adherencia terapéutica. Entonces, el ejercicio sí o sí, como usted lo mencionó, es lo que te va a ayudar a que puedas menorar la parte de esa adherencia no adecuada, pero sobre todo para que se pueda adaptar tus tejidos, se puedan adaptar tus fibras musculares también de igual manera. Entonces,
algunos beneficios, bueno, de lo que pues ya para ir quizá como concluyendo, la verdad ya todo ha ido bastante bien, de hecho, Lick, y es que tiene muchos beneficios, ¿no? A nivel fisiológico, tanto menorar la parte inflamatoria, tener ese beneficio del exceso de lactato que quizá va a tener el ejercicio porque va a subirlo. Entonces, también es bien importante, ¿no? Cada monitoreo, cada estímulo que se le va a poder efectuar a ese tipo de pacientes. Entonces, también hay diferentes tipos, como se lo mencionó, de estadios, que es bien necesario conocerlos, porque si tampoco sabemos, podemos generar dichos problemas, tanto en vez de ganar positivamente, vamos a hacer que tengamos algo negativo. Entonces es lo que no queremos con esos tipos de pacientes, porque sí puede llegar a ser complejo, tanto a nivel de ese dolor, que el ejercicio también va a tomar una hipoalgesia y va a reducirla. Entonces todo esto va a ser mejor, inclusive hay una adherencia a tratamiento por MITS, en el cual va a ayudar a que poco a poco, quizá en actividad física, vaya caminando de a poco, a la vez posteriormente pueda ya sea ganar un trote, ganar, correr, e inclusive obviamente los ejercicios de fuerza, porque de igual manera si no hacemos esto, la pérdida de masa muscular se va a ir generando. Entonces una conmovilidad que va a ayudar a la masa magra también es esto, ¿no? Tanto en miembros inferiores y superiores, tanto a ganar esa parte de oxígeno que se va a ir liberando para que no haya obstrucción a nivel de nervios, tanto quizá neuropatías periféricas y quizá otras enfermedades, ¿no? La verdad es que el ejercicio siempre es bien complejo, pero si lo sabemos ejecutar, si sabemos bien qué es lo que vamos a hacer en cada diferente tipo de estadio, siempre va a salir bien acorde el tratamiento como vamos a querer, ¿no? Porque igual yo siento que lo que el paciente busca es que haya resultados, y si esos resultados no llegan, pues obviamente se va a ir y va a ir con otro oficio. Por eso muchas veces ya sabe inclusive los tiempos de quizá una valoración, aunque muchas veces siento que 1 hora o 50 minutos no es nada, realmente puede ser hasta 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas, como usted lo mencionó, porque son muchísimas cosas que deben de ser tratadas. Por eso el ser escuchados, el saber también las perspectivas que ellos quieren ante cada adherencia terapéutica va a ser bien importante, como inclusive menorar los tiempos, ¿no? De cada recuperación, los tiempos de si tiene alguna lesión, si quizá está bien a nivel emocional, que bien se recalca, ¿no? Que las emociones van a niveles del dolor, entonces cuando uno no está bien tampoco va a estar a nivel de estadio físico, ¿no? Entonces yo al menos puedo concluir con esto, al menos los beneficios fisiológicos que va a tener el ejercicio es esto, menorar cada placa de lípidos que va a poder ir perdiendo para que pues vaya ganando pues dicho movimiento, porque a pesar de todo quizá el reposo te va a disminuir tus fibras musculares, entonces te va a disminuir tus edemas, y pues bueno, esto es muy bello, el ejercicio es la mejor herramienta y la pastilla de todos los días que debes de hacer, ya sea media hora, puedes comenzar con 40 o 45 minutos, cada adherencia va a ser diferente en cada tipo de paciente, ¿no? Liz, quería comentar o platicar un poquito más sobre ese tema, porque pues sí, yo tengo como que un poquito de interacción o un poquito de información, ¿no? Sobre los tipos de apósitos. Bueno, como digo, el enfermero con el que pues tengo como un poco de comunicación, pues habla mucho de eso, ¿no? De los tipos de apósitos, los tamaños, la forma en la que hace sus curaciones. Comentó hace rato que pues a veces se tiene que debridar la herida, ¿no? Y él lo hace. Y de ahí ya pues deja que él tiene un fisioterapeuta con el que colabora, ¿no? Y dice, ah, pues si te dedicas a la compresión y ejercicio, pues ya sale tu chamba. Y creo que él delimita mucho eso. Y es importante, ¿no? También tener estos criterios, el análisis del paciente, todos los datos, ¿no? Los factores de riesgos que tiene cada una de las personas. Y es interesante, ¿no? Porque llegamos a ver los resultados que obtienen los pacientes después de 2 o 3 sesiones, después de haber tenido una úlcera o una herida que no ha cicatrizado por años, por meses. Y es bastante
bueno, ¿no? Dar información sobre esta área de especialización de fisioterapia. También, pues sí me queda claro sobre este paso, ¿no? De que tal vez si hay partes del país donde pues los pacientes no tienen acceso a todos los profesionales de la salud para el tratamiento, y es bueno que un fisio también vaya adquiriendo estas habilidades, estos conocimientos, ¿no? Y comentó pues este apartado, y me gustaría saber como otro punto, cómo lleva el tratamiento en base a la compresión y cómo lo dosifica, cómo lo va pautando con los pacientes. Perfecto. Muy bien, pues vamos a conectar ese tema ahorita tantito con lo que les voy a decir. Yo creo que otra de las barreras muy importantes que se me presentan en este tipo de pacientes, y creo que a todos nos vuela la cabeza escucharlo al momento, es que pues en el intento de ya haber pasado con bastantes profesionales de la salud, las personas con este tipo de heridas que ya van de años, que tú les digas que una venda y el ejercicio se los va a solucionar, híjole, es bastante complicado de entender para ellos. Sin embargo, ahí es donde entramos nosotros para la educación de nuestro paciente, ¿no? Entonces, le explicamos de cero a todo el tema de la compresión. Entonces, una vez evaluado el tema arterial, que todo esté bien, depende del estadio clínico en el que se encuentre nuestro paciente, son los milímetros de mercurio que se van a ejercer de presión, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? La verdad, pues que se ve fácil el vendaje y se ve que es sencillo. Sin embargo, toma bastante tiempo adaptarte al tema de la venda. Permítame tantito, deme un segundo, voy a traer una. Ujú. Ese tema no lo tenemos agregado, Jorge, pero es interesante porque pues nunca había visto cómo se dosifican los milímetros de mercurio de presión que se utilizan en la venda, porque pues sí he hecho vendajes, pero no específicamente con el tipo que va a traer el. Muy bien, ya regresé. Miren, pues aquí destapamos una venda. Este Ah, es el vendaje de corto estiraje. Entonces, pareciera que es la de elasticidad, la que venden en la farmacia, pero este pedacito de venda le voy a estirar con todas mis fuerzas y es todo lo que estira. No es nada. Sacamos una venda de alta compresión y este pedacito se hace como de 1,5 metros. Entonces, ¿cómo es que funciona este vendaje? Se le llama multicomponente. Muchas veces se le dijo multicapa. Sin embargo, cualquier vendaje que se haga, pues va a estar sobrepuesto una capa sobre otra. Ya es multicapa, ¿no? Entonces es un vendaje multicomponente que va a llevar pues una parte de protección para la piel, un almohadillado para que toda la extremidad tenga pues una forma cilíndrica y se pueda ejercer el tema de compresión por gradiente, ¿no? Por lógica, a nivel distal necesitamos más compresión porque es donde más le cuesta al cuerpo por gravedad elevar los líquidos, ¿no? Entonces, la compresión va de más a menos a nivel proximal. ¿Cómo se logra esto? Pues depende del número de capas que nosotros pongamos, es la compresión que se va a estar dando. Interviene pues el número de capas, el tamaño de la venda, qué tanto se estire la venda, y es ahí donde la práctica te va dando pues más o menos el parámetro al que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, depende del estadio en el que se encuentre tu paciente, o si tiene algún tema arterial pero no es tan severo, se puede comprimir, sí, pero con precaución. Entonces, yo me baso siempre en guías de práctica clínica, donde prácticamente ya te dicen todo. Entonces, si tienes un paciente así, haz esto. A veces lo tiene uno que adaptar porque no todo el paciente es una entidad de libro, ¿verdad? Pero entonces ahí valoramos qué es lo que necesitamos y en base a eso elegimos, y al tamaño de la extremidad de nuestro paciente también, el tamaño de venda, el número de vendas que se van a utilizar y listo. Entonces, una vez hecho esto, pues ya yo admiro bastante a un maestro que yo creo que todo México lo conoce, Luis Montoya, que nos hizo el favor pues con un aparato checar qué tanta compresión genera el vendaje realizado con cierto número de capas, con cierta venda. Entonces ahí ya te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer un vendaje de tantos milímetros de mercurio? Haz esto, pum, 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 y ya está. Entonces, teniendo claro qué vamos a utilizar,
iniciamos con esa terapia compresiva. Ujú. Listo, quedó la terapia compresiva y ahora fisiológicamente, ¿qué pasa? Entonces, ahí es donde entra el tema del ejercicio. Al nosotros tener pues una venda, la colocamos alrededor, a ver, voy a ver si lo puedo hacer yo solito, ¿no? La colocamos alrededor de una extremidad y ¿qué va a pasar cuando nosotros iniciamos con una contracción muscular? Hacemos una contracción muscular y el músculo choca prácticamente con la venda como si fuera un bloqueo. Entonces, el músculo al no tener para dónde moverse, genera una presión interna que presiona ciertamente las venas y el sistema linfático también y hace que haya un retorno venoso y linfático correcto. Y es ahí donde decimos que el vendaje sin el ejercicio no funciona o funciona muy poco. Ujú. Entonces, ya realizando este vendaje, pues prácticamente tenemos ganado o ganada esa, pues esa función venosa que está perdida. Sin embargo, es como los lentes, funciona mientras lo tengas puesto, porque muchas veces le haces el vendaje a tu paciente aquí y, doctor o oficio, me quité el vendaje porque me iba a bañar, se perdió. Porque este Ah, vendaje, al ser pues rígido, ¿qué pasa? A las 2, 3 horas de que tú ya se lo pusiste, la compresión a la que tú quisiste llegar en ese momento ya no es la misma, se baja. Entonces es importante también, pues por temas económicos, por temas de tiempo y por bastantes más, pues ayudar a que nuestros cuidadores primarios tengan pues esa capacidad de realizar la terapia compresiva y la cura. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, la necesidad hace que aprendas más rápido. Cuando yo estuve estudiando esto, me tomó 2 días de estrés y de vendar a más no poder aprenderlo. Y no lo aprendí completamente, tienes que estar practicando. Con los familiares de los pacientes, yo siempre pongo de ejemplo a la hija de esta señora de la sierra. No, hombre, un vendaje bien hecho y lejos de bien hecho, estético, que te quedas de, bueno, pues cómo lo hizo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la terapia compresiva siempre vaya de la mano con el cuidador primario para que pueda hacer un tratamiento eficaz, porque se tiene que reajustar este vendaje. Entonces, con eso funciona. Al momento de colocar ya el vendaje y el ejercicio es totalmente lo que se necesita para que éste lleve a cabo todas sus funciones. Pero es muy importante también que lleve todos los componentes, porque si no le damos la protección a la piel, no le damos la protección a las protuberancias óseas, pues en maleolos, si comprimimos de más, podemos generar hasta una lesión por presión en esa zona. Entonces, sí ujú. es algo complejo la terapia compresiva, pero es bastante efectiva, ¿no? Entonces es así como se realiza. Sí, sin duda, ¿no? Yo también el año pasado lo veía mucho en el hospital después de las cirugías de tobillo, cuando pues ya después de la estancia hospitalaria se edematizaba la extremidad y las enfermeras hacían eso de el vendaje multicapa, decían, ¿no? Para que disminuyera la inflamación. Pero es cierto, ¿no? De tener como que ciertos parámetros, ¿no? En cuanto a presión, tipo de venda, la que utiliza también es específica, ¿no? Porque en el hospital solo utilizaban las vendas elásticas de 15, 10 y nada, se quedaban en eso. Pero es importante y bastante didáctico lo que acabó de explicar Lick sobre el vendaje compresivo. Y comentó eso, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta que pues por sí solo el vendaje no va a ser funcional si no le dosificamos el ejercicio. En este caso, ¿cuáles son los ejercicios principales que se le dejan a los pacientes, Pues Lick? mire, va a depender del paciente porque realmente no es lo mismo, por decirlo así, colocarle una dosificación de ejercicio a un paciente que tiene, vamos a hablar tantito del linfedema, ¿no? Un paciente con linfedema de 20 años o de 25 años, con un paciente de flebolinfedema o linfedema también, pero de 70. Entonces ahí varía bastante. Lo que siempre vamos a buscar pues es activación muscular y articular. Aquí no necesitamos por inicio, pues pensar en generar fuerza, ¿no? O potencia o resistencia. ¿Qué necesitamos? Pues un bombeo,
muscular y articular que nos permita pues tener el flujo sanguíneo correcto unido a la terapia compresiva. Entonces, los ejercicios que por lo regular yo pongo, pues es sentadilla, que porque pues, prácticamente todos nos sentamos y nos paramos para ir al baño, para comer, para la cama, para todo. Ejercicios multiarticulares, por así decirlo. Peso muerto, si es Ujú. en miembros inferiores, peso muerto. Ejercicios de activación de los gemelos, puntitas, y ejercicio cardiovascular. Entonces es como que lo que más utilizamos y caminar, y caminar, y caminar. Claramente no nada más caminar por caminar, sino tratar de elevar la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes para que tenga un beneficio extra, ¿no? Entonces sí, siempre lo que hacemos aquí en el consultorio, sentadilla, peso muerto, tema de elíptica, cicloergómetro, siempre pues cuidando la cuestión de signos vitales, con nuestro oxímetro, checar la presión de los pacientes, todo monitoreado, pero en sí es eso, ejercicios que puedan ser utilizados en nuestra vida diaria y listo, sin hacer tanta marometa para un reel de redes sociales, ¿no? Que se vea aquí bien, con sentadilla y peso muerto y algo cardiovascular está bien. Claro, Ligues, bueno, considero que todo lo que menciona ante un vendaje compresivo es bien importante porque sí tenemos que proteger dichas articulaciones óseas, ¿verdad? Y sí, como usted lo comentó, la parte de la fuerza, como una sentadilla, quizá un press de banca, ¿verdad? O diferentes tipos como peso muerto, siempre van a ser considerados porque al final de cuentas nunca dejamos de movernos, el movimiento es así. Realmente nos vamos a trabajar, utilizamos obviamente los miembros inferiores, caminamos, ejecutamos, entonces todo está realmente con diferentes tipos de estadios, tanto de fuerza y parte aeróbica, obviamente como usted lo mencionó, cuidando los signos vitales, que al final de cuentas esto también es bien importante conocerlos, porque también el ejercicio va a aumentarlos, entonces si no conocemos de ello también, pues es bien importantísimo, sobre todo porque uno nunca deja de aprender en esta carrera, ¿no? Y siempre estamos en constante formación, en constante conocimiento, leyendo diferentes tipos de artículos y conociendo, ¿no? Porque esto es bien importante, como también la parte del caminar, ¿no? Que al final de cuentas sí, yo leí un poquito y acerca, como bien lo mencioné, la parte de los MITs son lo que más se utiliza, ¿no? En estos diferentes tipos de estadio. Yo la verdad me quedé con un buen aprendizaje, la verdad, con todo esto que ya platicamos, sobre todo porque muchas veces quizá uno se puede estresar más con el vendaje, eso sí o sí, entonces muchas veces siempre uno tiene que practicar hasta que llega a salir, eso siempre va a ser así, ante a nivel de vida y inclusive ante seguir aprendiendo para llegar a ser mejores, ¿no? Entonces, yo al menos, Lick, realmente me gustó muchísimo esta charla y realmente Gracias. me quedé con un buen aprendizaje, ¿eh? Todo muy bien, de hecho. Muchas gracias. Sí, sí, Lick, igual estuvo súper bien esta transmisión que nos comentó sobre el vendaje compresivo, los ejercicios, que es rehabilitación vascular periférica, y siempre intentamos traer licenciados enfocados en un área específica porque complementan bastante y ayudan a difundir más información, no solo para fisioterapeutas, sino en especial para los pacientes, ¿no? Que necesitan saber que tienen una solución, que tienen opciones para su enfermedad. Muchas gracias por participar, Lee. No, hombre, yo agradecido con ustedes por darme la oportunidad y regalar un poquito de su tiempo a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. La verdad, contento por poder compartir con ustedes y intercambiar información porque todos aprendemos de todos, ¿no? Siempre he dicho que vamos a aprender de cada persona que nos encontramos en la vida. Entonces, muy agradecido y pues yo para finalizar les quisiera compartir un artículo que creo que les va a gustar bastante. Es un análisis clínico del flebolinfedema relacionado con la actividad física y la discapacidad.
Es un estudio mexicano del maestro Luis López Montoya que nos habla pues prácticamente de la población mexicana, cómo está. Hay mucha investigación de linfedema, flebolinfedema. En foros venosos mexicanos se hablan de ellos, pero sin embargo son de poblaciones de Europa, de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, este análisis clínico pues nos da bastante entendimiento de cómo está nuestra población mexicana para poder ver la cuestión también preventiva, ¿no? Un dato muy importante, aquí lo tengo a la mano, es que pues solamente el 12% de los pacientes estudiados realizan actividad física. O sea, de 90 pacientes, solo 10 realizaban actividad física previa a su valoración. Entonces, eso nos quiere decir que como población estamos totalmente, pues, apartados de la actividad física y creo que es algo que nosotros como fisioterapeutas debemos cada día de implementar en nuestros pacientes y en nosotros mismos porque es indispensable para la prevención de bastantes enfermedades, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que por aquí los que nos están viendo y ustedes, colegas, pudieran tomarse el tiempo de ver este artículo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que hay algunos temas también muy bonitos que pudiéramos abordar posteriormente. Hay un tema que me gusta bastante y que es últimamente visto bastante. Por ahí en mi perfil ahorita subí una historia de una dehiscencia posquirúrgica. Pasa Ujú. bastante en cirugía de tobillo, en cirugía de rodilla, en cirugía de cadera. Y creo que nosotros como fisioterapeutas, si bien no nos dedicamos al área vascular, creo que es una oportunidad de poder tener, pues, conocimiento acerca de este tema, ¿no? Si no quieres ver heridas, si no te late mucho, yo creo que el control del edema es muy importante posterior a una cirugía y que te puede evitar como tal una dehiscencia, ¿no? Entonces, si por ahí se da la oportunidad, posteriormente nos cuadramos en tiempos y hablamos un poquito de esto. Muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo, porque es algo que nunca se recupera. Yo creo que es lo más valioso de la vida, el tiempo, y pues agradecido. Sale. Entonces, hasta acá dejamos la transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, Adiós. buenas noches.